¿Qué les parece si vamos a la palabra en esta noche? Abra su Biblia en 1 Corintios 12. Estamos hablando bajo la serie El Cuerpo de Cristo. Esta enseñanza tiene el propósito de instruirnos como servidores de Cristo. ¿Cuántos son servidores del Señor? 1 Corintios 12, versículo 12. Me dice usted amén cuando llegue. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos, ¿qué dice? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te pedimos, mi buen Dios, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Te pido que me des el denuedo, la gracia. Hemos venido con hambre, Señor. Hemos venido para aprender tu palabra, en especial en estos tiempos donde queremos crecer, queremos madurar, queremos acercarnos a ti, Señor. Algunos han venido de lejos porque tienen hambre de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu palabra sea clara, Señor, que sea precisa, que podamos cada uno, Señor, de manera humilde, mansa, recibir el consejo, Señor. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a continuar con la segunda parte. El viernes pasado hablamos bajo el tema muchos miembros, un solo cuerpo. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de este tema. Si pudiéramos resumir de cuál es el propósito principal de la vida cristiana, si pudiéramos usar una sola palabra para resumir en qué consiste la vida cristiana, ¿qué usted diría? Una palabra. ¿Qué le llegaría a su mente? ¿Qué podríamos decir? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La vida cristiana consiste, diga conmigo, en servir. El servicio. Eso es lo que identifica a un cristiano genuino, un cristiano que ama a su Señor, que ha sido redimido, ¿verdad? Que vive bajo la palabra del Señor. El título que se nos da a nosotros como seguidores de Cristo, la palabra nos enseña, es de siervos, siervas del Señor. Y este título de siervo tiene una connotación muy importante que muchas veces la desconectamos con el sentido que muchos conocemos por la palabra esclavo o la palabra siervo. El título de siervo que se nos da como seguidores de Cristo tiene un propósito muy esencial. Es muy importante entender el significado bíblico de siervo y de esclavo y el significado de esclavo que el mundo puede darle a este término. A través de los siglos todos podemos conocer de que ha existido la idea de lo que es la esclavitud. Si hemos leído la historia, si hemos visto películas, documentales, nos daremos cuenta que la esclavitud ha sido algo muy normal, aunque no bueno, pero muy normal a través de los siglos. Y el nombre de esclavo o siervo carga un peso muy doloroso y sumamente ofensivo por causa de aquellos que abusaron de muchas personas al esclavizarlas. La imagen que viene a nuestra mente al escuchar la palabra esclavo produce incomodidad, produce enojo, produce tristeza, por la razón de que tendemos muchas veces a relacionar esta palabra con los eventos que ya mencioné hace un momento acerca de la esclavitud, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos cómo las personas de color negro, ¿verdad? De piel oscura, ¿verdad? Hemos visto cómo a través de los siglos traen una carga por su pasado, cómo fueron tratados, ¿verdad? Este país, en el sur de los Estados Unidos, se vivió este evento penosa y vergonzosamente, ¿verdad? De la esclavitud. En esos eventos de la historia, el cual causan mucha tristeza, estos esclavos, muchos de ellos fueron mutilados, muchos de ellos violados sexualmente, golpeados y en muchos de los casos matados por causas insignificantes, por cualquier razón. Y por esta razón, al oír esta palabra, esclavo o siervo,
siempre las relacionamos con algo vergonzoso, algo bajo, algo doloroso. Y esto obviamente ha producido en muchas personas rebelarse ante todo aquel que está bajo autoridad, porque no vemos de que hay, por ejemplo, tenemos personas que están sobre nosotros, superiores, gobernadores, jefes, algunos le llaman patrones. Y por causa de este concepto de esclavitud, cuando alguien te da una orden, de inmediato viene una reacción. ¿Cuál es la reacción? Yo no soy tu esclavo. Es una frase muy común, ¿verdad? Que entre los hispanos decimos, cuando nos quieren, ¿verdad?, poner más trabajo de la cuenta, ¿qué le decimos al jefe o al patrón? Yo no soy tu esclavo. Y tenemos eso muy grabado en nosotros, aunque quizás la mayoría de los que estamos aquí no tenemos un pasado oscuro de esclavitud, ¿verdad? Que yo pueda entender, creo que nadie ha atravesado lo que es la esclavitud, a lo mejor alguien, pero en su mayoría no. Y esta expresión que a veces nosotros tomamos cuando nos quieren poner a trabajar más de la cuenta o nos mandan mucho a mandados más que a otros, decimos, yo no soy tu esclavo. O cuando nos dan una orden y suena como con un poco de tono de autoridad o de autoritarismo, ¿verdad? Nos sentimos como que están abusando de nosotros y viene ese pensamiento de esclavitud. Bueno, la idea de esclavizar a una persona, escuche bien, nunca, jamás fue intencionado por Dios. Nunca. No estaba en el plan de Dios. Jesús en una ocasión responde a una pregunta de los fariseos acerca de algo que Dios, escuche bien lo que voy a decir, Dios, diga conmigo, permitió. Dígalo otra vez, permitir. Aunque nunca fue su voluntad perfecta, hay cosas que Dios permite. Dios deja que pase para un propósito mayor. Ahora, vamos al libro de Mateo 19, vamos a extraer de aquí, de esta porción bíblica, un ejemplo. Hoy estaremos entendiendo la idea de ser un esclavo o siervo, en este caso del Señor, de Jesucristo. Mateo 19, versículo 3. Aquí se les acercan los fariseos, escribas, los judíos religiosos de Israel. Y si usted conoce un poco del contexto de lo que son los evangelios o la vida de Jesús en la tierra, se dará cuenta de que los judíos, en este caso fariseos, escribas, estaban detrás de Jesús para matarlo. Pero necesitaban una excusa, necesitaban tener una acusación válida para poder llevarlo, en este caso, a lo que sí sucedió, la crucifixión. O sea, aquí, recuerde que vamos a tomar algunos textos para ejemplificar y entender un poco más el concepto de esclavo o siervo. Si ve que hay predicadores por ahí que dicen esto de manera paradójica, es decir, contradictorio, ¿verdad? El gran siervo del Señor. Y suena raro eso, ¿verdad? Gran siervo, como que no va junto eso. Si eres siervo, no eres gran. Y si eres gran, no eres siervo. Pero a veces tendemos a usar palabras como tipo cliché o para que suene bien, pero el sentido que tiene esta palabra, en el griego esta palabra es doulos, que se refiere a una persona que fue comprada por otra y que le pertenece a quien lo compró. Esa es la idea de esclavo. Pero fíjense aquí esta discusión aquí que tienen los fariseos con Jesús, Mateo 19, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, los famosos fariseos. Cuando usted estudia la Biblia, porque a veces tendemos a darle un sentido inmediato a la palabra fariseo, de hipócrita. Pero si usted se mete en el contexto histórico de la Biblia, la palabra fariseo para el pueblo en ese tiempo eran hombres respetables, eran hombres estudiosos, eran nobles. Entonces, en el contexto de Jesús, ellos no eran en la mente de ellos gente hipócrita. Nosotros sabemos que eran hipócritas porque Jesús los desenmascaró. Entonces, cuando leamos la Biblia, tratemos de estar en el contexto de ese tiempo para entender un poco mejor. Así ¿se acuerdan cuando los discípulos en Mateo 15 le dijo uno, Señor, ¿sabe que los fariseos se ofendieron con lo que tú le dijiste? Eso nos dice que ellos no sabían que eran hombres hipócritas. Pensaban que eran hombres de respeto. Y ellos se dolieron más por lo que Jesús dijo, les dijo a ellos, que por la palabra de Dios. Fíjense. O sea, aquí dice que los fariseos, sigo leyendo, tentándole y diciéndole, y le hacen una pregunta.
¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, esta pregunta tiene su sentido maligno porque querían acusarlo a ver qué Jesús decía. Si Jesús decía que no, escuche bien, estaba rompiendo la ley porque la ley sí decía. Pero Jesús no contesta con un sí o con un no. Y eso es un principio que debemos aprender como cristianos, que hay veces que nos hacen preguntas los no creyentes y de inmediato te dicen, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, y contestamos sin pensar. Entonces hay veces que las preguntas tienen un sentido y tenemos, o mejor dicho, debemos de tratar de discernir, ¿por qué me preguntas eso? Aquí, si Jesús dice que no, el cual no lo dijo, iba a romper la ley y era una causa para poder matarlo más rápido. Y le hacen la pregunta, fíjense cómo se la hacen. ¿Puede un judío, en este caso, dejar a su mujer, divorciarse por cualquier causa? Porque no se peinó bien, porque le quedó la comida mal, se pasó de sal. Esa es la idea. Y dice el verso 4, Él, aquí Jesús respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dice el verso 5, dice, y dijo, por esto, ¿qué significa por esto? Por lo que Dios dijo cuando los creó, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, serán uno. Y esta idea de uno habla de que si yo les digo, tomen su celular en la mano y traten de separarlo al punto que queden dos, es imposible, lo van a dañar, lo van a romper. Quizás por una mano le va a quedar la pantalla, pero por la otra el cascarón, ¿sí o no? Pero esa es la idea del matrimonio aquí, de que cuando nos casamos y Dios nos une, somos uno. Y esto es algo que les digo, hermanos, como cristianos, en el matrimonio los cristianos tenemos, en un matrimonio es plan A, y si no funciona, plan A. No hay plan B. Eso nos ayuda siempre a buscar una solución en la relación. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Que se escuche bien. Verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí viene la pregunta. Entonces Jesús, tú dices que Dios, porque fíjense, hay cierto conflicto, porque lo que Jesús dijo es verdad. Pregunto, ¿es verdad lo que dijeron ellos? Sí. Sí, pero hay un sentido detrás de esa verdad. ¿Sí ven aquí la cosa? Entonces, los fariseos dicen una verdad porque está escrito, es cierto. Pero dice el Señor, le contesta, dice, Él les dijo, Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Si ve que de momento viene gente a la iglesia y andan buscando que le demos permiso para divorciarse. Y en 7 años que tengo como pastor, nunca le he dicho a nadie, aunque verdad se vea en una situación muy difícil, divórciate. Ahora bien, la palabra dice que cuando una mujer está bajo abuso, verdad, violencia doméstica, cosas así, nosotros siempre damos la opción de separarse, vamos a decir físicamente, alejarse de esa persona, verdad, es la primera opción que damos. Pero la palabra sí dice que cuando un hombre abusa de una mujer, dice la misma palabra, lo vamos a leer, que no está sujeta la mujer a yugo, a esclavitud. Entonces, aquí viene el punto. Cuando alguien pregunta, pastor, ¿me puedo divorciar? Bueno, la palabra le llama adulterio cuando tú lo haces porque estás mirando a otro o porque tienes otro plan. Porque hay una diferencia en dejar la relación porque hay abuso, violencia doméstica. ¿Sí entienden? Adulterio. ¿Sí entienden eso, verdad? Entonces, aquí es como, vamos a llamarle un escape al problema, no una opción para cambiar de matrimonio cuando no me gustan las uñas de los pies de mi esposa, o que no se peinó bien, o que no me gustó el vestido que se puso. No,
Aquí vemos lo que dije anteriormente, es plan A y nos quedamos con el plan A, pero cuando llega a esa magnitud, la relación, que es muy penoso, entonces Dios le dice, déjalo o déjala en este caso. Bueno, Jesús enfatiza y dice, sí, Moisés dijo eso, pero en el principio no fue el diseño. ¿Qué podemos ver aquí como principio? Que en la Biblia encontramos leyes que tuvieron que implementarse por causa del pecado. ¿Sí entienden lo que dije? Entonces, por causa de que los hombres estaban maltratando, porque fíjense, en el tiempo de Moisés estaban dejando a las mujeres por cualquier razón. La estaban dejando por esto, por lo otro. Y Moisés tuvo que dar cartas, pero la carta que le estaba dando a la mujer, en este caso, era por el maltrato del esposo. Y como Moisés le dio carta de divorcio, ellos la tomaron a la ligera y ya la usaban para cualquier razón. Se cambiaban de esposas como de zapato. ¿Se acuerdan cuando vienen delante de Jesús y le traen la mujer adúltera? Y le dicen, esta fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y vinieron ellos y traen la mujer y preguntamos nosotros, ¿dónde está el hombre? A la mujer la querían apedrear, ¿sí o no? Pero había un hombre porque fue en el acto que la encontraron. Bueno, cosas así pasaban y Jesús tenía que enfrentar todo eso. Dios tuvo que crear estas leyes por causa del maltrato de los hombres hacia las mujeres en este caso. Por eso Dios permite que una persona se divorcie para que no esté bajo el yugo de esclavitud. En 1 Corintios 7, fíjense el ejemplo que tomamos de allí. 1 Corintios 7, versículo 13. Aquí va a ser un ejemplo, el apóstol Pablo, de una mujer cristiana creyente casada con un esposo no creyente, ¿verdad? Y obviamente el principio aplica viceversa, si el hombre es creyente y la mujer no es creyente. Y dice aquí 1 Corintios 7:13. Si usted nota siempre en la Biblia, hermanos, que siempre el que adultera en este caso, o vamos a decir más bien el que abusa, siempre es el hombre hacia la mujer, porque en esos tiempos la mujer se veía muy baja, así la veían los hombres. Y todavía hay religiones así. Hay países donde el hombre va adelante y la mujer atrás como el perrito. Así todavía. Y Jesús vino y usted se da cuenta que hizo muchas cosas y levantó la dignidad de la mujer. Porque en nivel y calidad y valor la mujer y el hombre son iguales, pero en posición no. Y esa posición que el hombre está encima no significa que es más que la mujer, sino en orden. Y eso hay que entenderlo. Dice 1 Corintios 7:13. ¿Llegaron todos? Dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente, es decir, se pone de acuerdo en convivir con ella o en vivir con ella, dice Pablo a esta mujer, no lo dejes. Si él, aun siendo no creyente, quiere estar contigo, no lo dejes. Fíjense lo que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. ¿Qué significa aquí esta parte? Bueno, sencillamente significa, escuche bien, son los textos que usted lee y se dice, ¿cómo es esto que la mujer no creyente es santificada en el esposo creyente y viceversa? La idea es que cuando un hombre, en este caso, está casado con una mujer creyente, este hombre disfruta de las bendiciones que Dios le da a esta mujer. Y si tienen hijos, igual, Dios bendice a esta mujer creyente o puede ser hombre creyente y la pareja que no es creyente disfruta de las bendiciones de Dios. Fíjense qué cosa. Entonces aquí santificar no significa salvación o tampoco pureza del corazón. Santificar aquí tiene el sentido de que cuando Dios bendice a esta mujer, el hombre disfruta de lo mismo. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Entonces si por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Mi esposa fuera creyente y yo no, y Dios la bendice con algo, ella lo comparte conmigo. Esa es la idea. Si Dios guarda nuestra casa por ella, yo vivo ahí. ¿Sí entienden? Entonces es la idea. Y por eso dice, y la mujer es santificada, el incrédulo es santificada en el creyente. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, ¿verdad? Y ahí obviamente habla que por la consumación ligada del pecado del incrédulo con la cristiana, entonces nacerían los hijos, ¿verdad?, separados de Dios sin oportunidad a salvación. Pero Dios obviamente bendice a esta mujer, su esposo y sus hijos. Esa es la idea.
Y fíjense lo bonito que es ser creyente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, en este caso creyente, sujeto ¿a qué? A servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces vemos aquí que Dios, el Señor, en su palabra, da un escape de salida cuando caen en esta situación matrimonial, cuando hay abuso, porque Dios no quiere que hayan abusos. Ahora, ¿qué hicimos en este ejemplo? ¿Por qué lo tomamos de ahí? Porque hay cosas en la Biblia que Dios permite que pasen, pero en el principio no era así. Miren, le voy a poner un ejemplo. Cuando abrimos la iglesia, este edificio, yo me senté en una silla por ahí a analizar para poner letreros. Para poner los letreros de, por ejemplo, ven que en la puerta dice empuje, por aquí dice no pase, cosas así. Y yo tenía en mente, ¿verdad?, los letreros que iba a poner. Pero a medida que tenemos servicio, cada vez que tenemos servicio me lleva a la mente un letrero nuevo. Usted diría, ¿por qué? Por la gente. Porque de repente veíamos que se metían por la puerta, por esa que está allá. Y mi esposa me dice, mi amor, la gente está entrando por ahí no se entra. Y yo dije, hay que poner un letrero ahí. Y luego por aquí de repente los hermanos abrían para buscar algo y ahí estaban los niños y tuve que poner otro allá. Y ya vieron uno por aquí que dice no entre, ¿verdad? Bueno, todos los letreros que yo pensé eran pocos, pero ya por causa de la imprudencia o del error o la equivocación de alguien, tenemos que agregar leyes, entiéndase, los letreros. Entonces Dios, por causa de nuestro pecado, tiene que agregar leyes para tratar con eso. Es como cuando usted va a una clínica y se sienta en la sala de espera y hay como 1000 letreros y por aquí dice no se aceptan celulares, no bote basura en el piso, no ponga esto, ¿verdad? Si el niño llora y 1000 cosas, como el hermano Antonio estaba anunciando. ¿Y por qué hay tantos letreros? Porque cada persona manifiesta una actitud diferente o un mal comportamiento y hay que poner una advertencia en la pared. Entonces cuando Moisés le da carta de divorcio, ¿verdad? Ellos la tomaron como una licencia para cambiar de esposa como zapatos. Entonces, por esa razón vemos que el Señor dice, el Señor no nos llamó a esclavitud. No nos llamó a esclavitud. Bueno, si bien notamos, Dios tuvo que crear una salida por causa de la dureza del corazón de los hombres. De igual modo, Dios creó leyes para aquellos que tenían esclavos, para que no los maltraten. Pero fíjense aquí la idea, Dios no intencionó la esclavitud, sin embargo en la Biblia hay leyes para esclavos. ¿Sí ven eso? Bueno, el apóstol Pablo en Efesios 6, vamos allá, versículo 5, fíjense lo que dice el apóstol refiriéndose a los esclavos, siervos, ¿verdad? Efesios 6, verso 5. Fíjense cómo comienza el verso 5. Dice, siervos, es la primera palabra que usted ve allí. Esa palabra es la que mencioné anterior, griega, doulos o doulos, significa sencillamente alguien que fue comprado, ¿verdad? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. Ahora, aquí es donde debemos de tener cautela al leer la Biblia, porque por un lado, ya dije, que Dios no aprobó o no intencionó que hubiesen esclavos o la esclavitud o los siervos en este caso. Pero aquí estamos ya leyendo leyes para esclavos o siervos que eran comprados por hombres, por eso dice amos, ¿verdad? Pero voy a seguir leyendo. Dice, con temblor, con sencillez de vuestro corazón, dice, como a Cristo, no sirviendo al ojo. ¿Qué significa servir al ojo? Obviamente hacer las cosas para ser vistos, ¿verdad? Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dice el verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, aquí vienen las instrucciones para los amos que compraban o que tenían siervos. Ahora, ¿ya notaron aquí lo parejo de Dios?
O sea, ahora se ve que Dios no es que lo aprueba, pero permite que hayan esclavos. Lo que pasa es que en tiempos bíblicos y en tiempos pasados, de la única manera que alguien podía sobrevivir era si alguien lo comprara por trabajo. Por ejemplo, en mi país todavía existe algo como, de repente una persona puede ir a un campo. Cuando digo campo me refiero a los lugares rurales, y una familia muy pobre puede pedirle su hija para criársela, pero con el fin de que esa niña limpie la casa, le atienda a los hijos, etcétera. Entonces eso existe y es una oportunidad. Yo tengo una hermana que no es hermana de sangre, pero así vino a nuestra familia. Mi tía fue a un pueblo, la buscó de 7 años, la crió, pero esa niña le cuidaba a los hijos a mi tía mientras ella trabajaba. Pero fíjense, mi tía fue una buena ama, porque hoy esa muchacha es abogada, casada y es muy recta y muy íntegra. Entonces vemos que Dios arregla lo que nosotros dañamos. Entonces ahí vemos cómo Dios hace eso. Aquí en el verso 9 viene la instrucción para el amo. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Sí lo ve ahí parejo? Dejando ¿qué? Las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están en los cielos, y que para Él no hay ¿qué? Acepción de personas. Esto se llama, hermanos, soberanía de Dios. Cómo Dios bendice, y lo hemos dicho, por eso es que decimos que el dinero no es lo que nos hace buenos, malos, bendecidos o no bendecidos. Puede estar bendecido un esclavo como un amo, un rico como un pobre. Vamos a ver la misma idea, pero en Colosenses, y aquí vamos a ver otros puntos. Colosenses capítulo 3. Fíjense lo que dice aquí el mismo Pablo. Colosenses y Efesios se parecen mucho esas cartas, pero por causa de que fueron enviadas a diferentes iglesias donde pasaban algunas cosas diferentes, cambia un poco por el lenguaje. Un ejemplo lo uso así. En Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero el mismo texto en Colosenses dice que la palabra de Cristo abunda en vuestro corazón. Entonces ya cuando tú unes estos dos textos paralelos, te das cuenta que llenarse del Espíritu es lo mismo que llenarse de la palabra. Entonces eso nos ayuda el contexto. Dice Colosenses 3, verso 18. Dice, casadas. Hoy me mandaron un mensaje por WhatsApp. Creo que es hermana porque no la conozco, ¿verdad? Dijo Dios te bendiga, pastor, y creo que es hermana. Pero me preguntó, pastor, una pregunta. ¿La palabra esposo y marido es lo mismo? Y yo le dije, sí, es lo mismo. Sencillamente marido es otra forma de decir esposo. Y me dice ella, es que no sabía si marido y esposo es lo mismo. Le digo, sí, es lo mismo. Y aquí yo le mandé este texto. Este mismo texto dice, casadas, ¿estás sujetas a quién? A vuestros maridos. Ahí ya lo dice el texto, casadas, ¿verdad? Sujeta a vuestros maridos. Dice, como conviene en el Señor. Esa palabra como conviene significa obviamente que se van a someter según la palabra, no según lo que diga, ¿verdad?, el esposo. Y luego viene aquí la instrucción al marido. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego viene la instrucción para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora, qué bueno que el contexto ayuda, porque si la mujer se somete al marido en el temor de Dios y el padre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, los hijos se pueden someter en todo. ¿Verdad que sí? Porque los dos padres, papá y mamá, viven por la palabra. Y todo lo que le pida al hijo, obviamente por eso termina, porque esto agrada al Señor. Verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperar tiene el sentido de obligarlos a hacer lo que ellos no quieren, en un sentido de presionarlos, ¿verdad?, hacer cosas que los saquen a ellos de su, o que ellos no ejerzan su propia voluntad en este caso. Porque como un padre tiene autoridad sobre el hijo, piensa que lo puede obligar a hacer algo, en el sentido de autoritarismo. Aunque el padre, ¿verdad?, tiene autoridad, debe de hacerlo con amor, con respeto. Algunos padres no piensan que los hijos se respetan, y los hijos merecen respeto porque son creados a imagen ¿de quién? Del Señor también. Dice el versículo 21, padres, el 22, perdón, siervos, ahí viene el siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí se dan cuenta que el texto implícitamente dice que somos siervos del Señor aunque un amo nos haya comprado. ¿Sí entienden eso? Porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor. Y por eso he dicho que muchas veces va a suceder que tu jefe, tu patrón o el supervisor que está sobre ti te va a mandar a hacer un poco más de lo que acordaron cuando te dieron el trabajo. Pero aquí dice la palabra que hagamos todo para el Señor, ¿verdad? Te llamaron a la oficina y te dijeron un día barre. No, yo nunca he agarrado una escoba en mi vida. Entonces ahí es donde vamos a ver si somos siervos de los hombres o siervos del Señor. Sigo leyendo. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Quiero que lean conmigo, porque a Cristo el Señor servís. Ahora quiero que noten cómo termina el verso 25. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La pregunta es, ¿qué es injusticia en este contexto? Bueno, injusticia es hacer lo contrario al mandamiento que ya leímos de Dios. Así de sencillo. Injusticia, si la mujer no se somete al marido en el temor de Dios, es injusticia. Pero si el marido no ama a su esposa en el amor de Cristo, es injusticia. Y así sucesivamente con el siervo, los hijos, todos daremos cuenta de manera separada. El esposo estará en un cuartito, así lo diré, un cuartito, la esposa en otro y los hijos en otro, el siervo y el amo. Y cada uno le van a demandar la parte que Dios le dio. Al amo, si usted nota en el texto, están los mandamientos: sujetad, amad, obedeced. Ahí están listados para que podamos nosotros obedecer en justicia a Dios. Ahora Dios toma este concepto de siervo o de esclavo con un sentido correcto, usando lo que puedo llamar el principio de José, el hijo de Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de José, el hijo de Jacob? Bueno, aquí vemos uno de los principios soberanos de Dios. Para no entrar en la historia porque no hay tiempo, los hermanos de José, por celos y por negligencia del papá, porque hacía acepción de personas con sus hijos, lo vendieron a su hermano José, ¿verdad? Fue comprado por un egipcio llamado en este caso Potifar. Pero si usted conoce la historia, por lo menos en lo más sencillo, se va a dar cuenta que José nunca se quejó. José nunca se enojó con Dios. José nunca dijo, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Saben por qué no? Porque José sabía que todo lo que a él le pasaba, escuche bien, mientras él caminaba en la palabra de Dios, Dios lo estaba permitiendo. Y por eso es que cuando nos pasa algo, hermanos, que en el momento no entendemos, asegurémonos que estamos caminando en su palabra, para que podamos decir, esto que me está pasando no lo provoqué yo, vino a mi vida. Así que lo voy a abrazar, agarrado de su gracia y su palabra. Pero si yo me robo un dinero y me anda buscando la policía y le digo a los hermanos, oren por mí que me están persiguiendo. No, hermano, yo lo llevo a la cárcel, vamos a hacerle el favor. Pero si tú por hacer lo correcto te persiguen, es diferente. Entonces fíjense aquí que los hermanos ya al final de Génesis, el último capítulo, vamos a Génesis 50, los hermanos de José vienen arrepentidos delante de su hermano a quien vendieron, ¿verdad? Lo odiaban, estaban amargados con él. Y nos damos cuenta de que cuando ellos vienen donde José, vienen con culpa en su corazón. Quiero que noten lo que dice Génesis 50, versículo 19. ¿Llegaron todos? No están diciendo amén porque lo ponen en la pantalla, ¿verdad? Ah, qué bueno. Dice, vinieron también, le dije versículo, el 18, 18. Es que marqué 19, pero me equivoqué. 50, 18 de Génesis, ahora sí. Dice, vinieron también sus hermanos, los hermanos de José, y se postraron delante de él. ¿Por qué se postraron? Obviamente ya José tenía una posición de autoridad muy grande. Era el segundo hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, del mundo. Dice, y dijeron, fíjense la actitud, henos aquí por siervos tuyos.
Miren, la actitud aquí de ellos no es en el sentido bíblico que Dios le da a ser un siervo. Más bien, nos vamos a someter a ti para que tú nos castigues. Esa es la actitud. Henos aquí por siervo es, haz con nosotros como a ti te parezca. Mándanos a la cárcel, haz lo que tú quieras. Esa es la actitud cuando dicen, henos aquí por siervos tuyos. ¿Cómo sabemos eso? Por la respuesta de José en el verso 19. Y le respondió José, no temáis. Pues se dan cuenta con esa expresión que no se está refiriendo a ser un siervo por un buen amo en la mente de ellos. Ellos dijeron que nos castigue. Pero la actitud de siervo era así. Cuando se pensaba en esclavitud, no se pensaba en que iban a tener un buen amo, sino que iban a ser objeto de sufrimiento, de abuso. Por eso el Señor dice, repite, acuérdense que los saqué de servidumbre de Egipto. ¿Se acuerdan? Le decía a su pueblo. Y ellos cuando recordaban eso, su mente seguro se le iba cuando lo estaban dándole con látigos en la espalda, trabajando horas extras. ¿Se acuerdan de todo eso? Y la actitud aquí cuando dicen eso es pensando en sufrimiento. Luego pregunta José a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Sí vieron, se acuerdan lo que dice Jesús? Que el Señor le deja todo a quien juzga todo justamente, encomienda la causa a quien juzga justamente. José está un poco amargado, podemos decir. Cuando digo un poco, podemos decir dolido mejor, no amargado, dolido. Pero José optó por ir por la obediencia del Señor. Y dice, yo no voy a tomar venganza por mi mano, el Señor hará lo que Él crea. Pero fíjense lo que dice. José dice algo con mucha sabiduría. José nos expresa aquí la soberanía de Dios. Dice José, vosotros, le está hablando a los hermanos, pensasteis mal contra mí. La actitud e intención de ellos era matar a José. Ellos no lo mataron porque eran su hermano, pero lo querían ver desaparecido, ¿verdad? Incluso engañaron a Jacob, le dijeron que se lo había comido una bestia o algo así. Ellos intencionaron mal, lo hicieron mal, salió de su corazón pecaminoso, amargado, envidioso, celoso. Ellos lo vendieron. Aquí la pregunta es, o lo que nos debemos enfocar es, ¿cómo Dios encaminó ese mal a bien? Eso es lo que estamos mirando. Dice, mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó a bien. Ahora, esta palabra encaminar significa cuando alguien, imagínese usted, alguien tira una pelota y de camino usted la agarra y la desvía. ¿Sí entendieron eso? Entonces, nos damos cuenta que tú no tiraste la pelota, la desviaste. Entonces, del corazón salió algo malo. Judas entregó al Señor, pero Dios usó eso para nuestra redención. Entonces, soberanamente, por eso es que cuando alguien nos ofende, Dios te dice, perdona. Dios puede encaminar eso que te está haciendo mal para un bien para ti mismo. En otras palabras, hasta la misma ofensa en manos de Dios, cuando lo hace alguien, es para bien. Pero no nos gusta, batallamos y es normal. Y dice José, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Con qué fin? Para hacer lo que vemos hoy. Miren, se me hace difícil no detenerme en este punto porque cuando estamos en un problema y perdemos la confianza en Dios, nos salimos del propósito. Y todo lo que Dios hace, en el momento que pasa no lo entendemos. José dice, yo pasé mucha lucha, me vendieron, me acusaron injustamente, le hicieron de todo. Y José sufrió, le dolió todo esto. Como siervo y esclavo lo vendieron. El hijo mimado de papá. Fíjense, ahora, ¿trató Dios a través de todo eso con el corazón de José también? Era el niño mimado de papi. Y al salir de ahí, José responde así, para ver lo que vemos hoy, después del proceso, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense que todo lo que ellos hicieron mal, Dios lo encaminó a bien. Entonces, así mismo, como Dios no intencionó que existieran los esclavos o que alguien esclavizara a nadie, ahora Dios lo usa para bien. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos, en esta historia? Bueno, los hermanos de José se autosometen a José su hermano como siervos, pero con la idea de maltrato o castigo por lo que ellos le hicieron a su hermano José. Podemos entender, hermanos, que José entendió después de todo que Dios estaba permitiendo
permitiendo todo esto con el fin de salvarlos de la vaca flaca, de la hambruna que venía. Usted conoce la historia, cómo Dios le dio sabiduría a José y él con un cálculo matemático, yo digo que era trigonometría porque era trigo que estaba, ¿verdad? ¿Cómo pudieron, verdad, ahorrar para cuando llegara la hambruna? Y aquí el principio, el pecado distorsiona, pero Dios usa nuestra maldad como una herramienta para cumplir con su perfecta voluntad, permitiendo cosas que en el momento no entendemos. Pero por eso digo, ¿qué es lo que obra para bien en nuestra vida? Todo lo malo que nos llega cuando nosotros no lo provocamos. Pero cuando sí lo provocamos es consecuencia. Y aún eso, si nos arrepentimos, también Dios lo usa para bien. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos enseña que todo en lo absoluto, todos en lo absoluto somos esclavos de algo o de alguien. Yo me río por dentro y no de burla cuando a alguien que se le predica el mensaje de Cristo, que está atado a una adicción o algo que lo tiene atado, esa persona le dice, ¿para qué voy yo, verdad, a creer en un Jesús, verdad? Yo prefiero vivir en mi libertad. Y aunque no lo digo en palabras, pero en mi mente llega seguido. No sabe que es más esclavo que un esclavo. Porque cada vez que decimos, no quiero someterme a la palabra de Dios, me estoy sometiendo a otra cosa o a otra persona. Todos, por causa de que somos dependientes, dependemos de alguien y vendemos o nuestra vida, o nuestro tiempo, o nuestro esfuerzo por dinero. ¿Sí o no? Somos esclavos de alguna adicción, de algún trabajo, de algo, a algo le sometemos el tiempo y nuestra fuerza. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 6, si me acompaña, fíjense lo que dice el verso 16. Pablo nos aclara un poco mejor lo que estoy explicando. Pablo dice algo aquí muy sabio y también podemos decir nos revela algo. Y Pablo pregunta como cuando algo debe ser obvio, ¿verdad? Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo nos revela, hermanos, que nada más hay dos caminos, dos decisiones, opciones en la vida. Todo aquel que no es esclavo de Cristo voluntariamente por amor, obviamente es esclavo del pecado, de la carne y del enemigo. Pablo lo dice, si te sometes a algo como esclavo, ¿qué es someterse? Bueno, obviamente entregar tu vida en confianza, en dependencia y en obediencia a algo. Muchas veces ese es el dinero. Muchas veces invertimos nuestra vida. Una cosa es invertir tiempo en el trabajo, otra cosa es dar la vida por el trabajo. ¿Sí ven la diferencia? Entonces Dios quiere que le demos la vida a Él y que invirtamos tiempo en el trabajo. Que a lo demás le demos tiempo, pero no toda nuestra vida. El apóstol Pablo dice que cada persona es esclava de aquel a quien obedece. Analicemos el sentido de estas tres palabras. En el texto aparece la palabra someterse, aparece la palabra esclavos y aparece la palabra obedecer. Las tres son similares, pero tú puedes obedecer algo sin someterte, porque son las dos juntas que nos hacen siervos o esclavos de algo. Yo puedo, de momento me dice alguien, ¿me puedes dar un ray aquí? Y yo le digo, sí, yo te llevo a la casa si quieres. Un momento, obedezco. Pero no estoy sometido a llevarlo todos los días, o no estoy sometido a hacerlo cada vez que me diga. Entonces podemos eventualmente obedecer a Dios, pero vivir una vida sometida a Dios es diferente. Porque obedecer puede ser algo que Dios te pida y tú lo hagas. Pero vivir una vida sometida significa que tú no tomas decisiones sin primero consultar con Dios, de que tú no te gobiernas, y todo eso es voluntariamente. Si notan que, por ejemplo, aquí como pastor, nunca obligo, manipulo a nadie para que sirva a Dios, pues van a ver por qué no. La palabra nos enseña. Todas estas palabras, mis hermanos, se usan con un sentido de un siervo o un esclavo. La pregunta de Pablo es como si esto fuera obvio, como bien decía. Pablo dice, ¿no sabías, no sabes
que todo lo que tú y yo, o a todo lo que tú y yo nos sometemos, somos esclavo o siervo de ello? Nuestro Señor Jesucristo, todos conocemos que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, aunque es el Señor, vino a esta tierra con una actitud de siervo. Actitud de siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Fíjense cómo lo describe el mismo Pablo otra vez. Filipenses 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si usted nota, ningún pastor, líder o maestro debe obligar a otro a que sea esclavo de Cristo. Suena raro, ¿verdad? Suena raro que incluso yo, si los estimulo, por así decir, a que sirvan a Dios, y que les diga ¿verdad?, con palabras duras, ¿ustedes no saben que son esclavos del Señor? Porque aquí hay un punto que los voy a ir llevando poco a poco a ese entendimiento. Aquí dice que haya en vosotros el mismo sentir. ¿Por qué no lo pone como mandamiento? ¿Por qué sentir? Agarre eso ahí por un momento y más adelante se lo voy a explicar. Dice, el cual, siendo aquí Jesús en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, en condición de debilidad, podemos entender, no de pecado, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A quien llamamos Señor, antes de ser el Señor de nuestras vidas, primero nos modeló cómo vivir como siervos. Fue lo primero que hizo. Jesús sabía que al venir a la tierra se iba a encontrar con este problema pecaminoso de que todos quieren ser señores en vez de siervos. Nadie quiere ser siervo. Sus mismos discípulos manifestaron esta actitud de querer enseñorearse de los demás, pero Jesús no les enseñó esto. Vamos al libro de Marcos, vamos a ver otros ejemplos. Marcos 10, 36. ¿Cuál es el principio que Jesús les dejó? El principio es de no ser servido, sino de servir, ¿verdad? Marcos 10, 36. Aquí van a ver el corazón, ¿verdad?, de los seres humanos en ellos. Dice Marcos 10, 36. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice, se le acercaron diciendo, ¿qué le dijeron? Maestro, fíjense lo que le van a decir. Querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Parece como una orden eso, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Como que su hijo le diga, te quiero pedir algo, mamá o papá. ¿Qué me vas a pedir? Que hagas lo que yo te digo. Ahora, si yo, obviamente, humanamente hablando, fuera Jesús, los reprendo aquí. Pero fíjense, Jesús le sigue hablando con ellos. Pero Jesús está permitiendo todo esto para que veamos el corazón del ser humano. Dice el 36, Él les dijo, aquí Jesús, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, si no somos honestos y leemos esto, nos reímos de esto y nos sacamos de la ecuación. Decimos, yo no soy así. Pero ellos sencillamente están manifestando lo que todos nosotros, cuando no entendemos la palabra, cuando no tenemos a Cristo, queremos. Si tú sales a la calle y entrevistas a la gente, le dices, ¿te gustaría ser un esclavo? ¿O te gustaría ser un amo con 100 esclavos? ¿Cuál te gustaría? La entrevista se iría a un solo lado. No, obviamente quiero ser amo o ama. Bueno, todos en condición, como hemos estudiado, tenemos esta actitud. No nos estamos peleando para servirnos unos a otros. Estamos peleándonos por posición. Y lo van a ver aquí. El verso 38 dice, entonces Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Le dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo
con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos, sin saber, ¿verdad? Creo que ni sabía, a lo mejor pensaban que iban a beber vino y que iba a ser un bautizo en el lago Welch, por allá. Y Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, refiriéndose al sufrimiento, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, refiriéndose a la muerte. Ellos ni le pasaba por la mente lo que le estaba diciendo. El verso 40 dice, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿para quién está preparado el sentarse a la izquierda o a la derecha del Señor? ¿Qué usted diría? ¿Alguien diría algo? ¿Para quién está preparado este lugar? Bueno, Apocalipsis 3:21, lo leo bien rápido. Se puede quedar en Marcos porque voy a continuar leyéndolo. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí vieron para quién es? Para los que vencen, para lo que le hablamos el domingo pasado, el que persevere hasta el fin. Continuamos en Marcos 10:41. Dice, cuando lo oyeron los 10, van a ver aquí que todos querían esa posición. Dice, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. ¿Por qué estaban enojados? Porque ellos también querían esa posición, pero no la iban a alcanzar peleándose, sino sirviéndose, como dice Apocalipsis 3:21. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, aquí Jesús va a usar un ejemplo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Se puede usar la palabra abusan de ellas. Esa es la idea. Dice, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Esa palabra es para nosotros. Entre nosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿quién? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Eso hacía que todos se pusieran en la fila, se estén peleando por el último lugar. Porque él dice, el que esté delante, el que quiera estar delante, va a ser siervo. Y dice, no, yo me voy atrás. Estaban peleando por el último lugar. Obviamente eso es lo que produce la palabra. Nos humilla, nos hace mansos, nos lleva a donde debemos ir, a lo último, no al primer lugar. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Verso 45. Y aquí Jesús se pone como ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el cual lo merecía, ¿sí o no? Pero no vino a eso, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay una conexión de dos cosas. Jesús habla de lo que debemos hacer y con qué intención. Siervos, servir, pero con la actitud de darlo todo. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El entendimiento, mis hermanos, de ser un siervo del Señor Jesucristo es una decisión que nace en la cruz. Esto debe nacer de cada creyente. El pastor, el maestro, el líder no lo puede imponer, porque es una respuesta de gratitud, porque Él nos compró a precio de sangre. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Usted sabía que usted como creyente nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo? Si usted pudiera entender la magnitud de esto, porque el templo del Antiguo Testamento era un lugar hecho de manos por hombres, y había que ir a Jerusalén, y la mujer samaritana dijo, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar. Jesús le dijo, mira mujer, te digo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Significa ahora que nosotros no adoramos en este edificio, aunque sí venimos aquí. Adoramos desde nuestro corazón al Señor. Y nosotros somos ese templo ambulante que sirve a la gente, que predica el Evangelio y que presenta a Cristo como luz en esta tierra. Una persona no tiene que venir, como una vez una señora en el otro edificio cuando estábamos ahí. Hacía rato que no la veía y de repente llegó y me puse contento. Digo, mira, volvió la hermana. Me dice, no pastor, nada más vengo este día porque vine a pedirle algo a Dios.
Yo dije, ¿cómo dijo? Vine a pedirle algo a Dios. ¿Sí entienden lo que dije, verdad? Vino a la iglesia a pedirle a Dios. Y yo dije en mi mente, bueno, le dije a ella, no tiene que venir aquí para pedirle a Dios. Aquí nos congregamos porque somos cristianos. Pero ya Dios no habita en templo, dice la palabra, hechos de mano, sino que habita en nosotros. ¿Cómo es posible que si somos templo del Espíritu Santo, no servimos a la gente? Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un capítulo más adelante, 1 Corintios 7, 22, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, y aquí esclavo es literalmente alguien que fue comprado con dinero por alguien, dice, liberto es del Señor, es decir, es libre en Cristo. Aunque alguien lo compró y quizás no puede salir de la casa donde fue comprado, aún estando en la cárcel, Pablo y Silas eran libres, ¿sí o no? Podemos estar en la cárcel siendo libres y muchos pueden estar fuera siendo esclavos. Y aquí vamos entendiendo mejor lo que significa ser un esclavo. Dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Usted entendió el principio que aquí dice Pablo? Al que vino a Cristo siendo un esclavo, es libre en Cristo. Y al que era libre y vino a Cristo, es esclavo en Cristo. Si usted pudiera entender eso, un esclavo se siente atrapado y Cristo le dice, soy libre en el Señor. Pero uno que es libre, piensa que es libre, pero es un esclavo del Señor. Y así es como el Señor empareja todo. Ser un esclavo de Jesucristo es algo que nadie te debe imponer, pero nos compromete más, porque el ser un siervo o esclavo de Jesucristo es algo que nace en el día que entiendes y comprendes que Jesucristo te compró con su propia sangre. Ese día entenderás lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Saben lo que significa ya no vivo yo? Significa que ya no me gobierno, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí va a decir por qué. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero terminar con una historia, Mateo 8. Esta historia es una de las historias que cada vez que la leo me impacta. Cada vez que la leo es como que si fue el primer día que la leí. ¿Tiene usted alguna película que la ha visto 50 veces y la puede volver a ver? ¿Alguien es así? Nada más Brauer y yo. Hay películas que usted la ve y usted está así como que es primera vez y mi esposa me dice, mi amor, esa es la 20ava, no sé cuánto. Y mi amor, siempre, uno dice esto, ¿verdad? Siempre le encuentro algo nuevo. Bueno, esta historia es maravillosa porque habla es impactante, no sé ni cómo explicarlo, pero es muy impactante. Y si usted ve el encabezado, es el centurión que viene a pedirle a Jesús, ¿verdad? Un milagro. Yo quiero que usted, antes de terminar, porque todo esto tiene que ver, la enseñanza de hoy tiene que ver con entender lo que significa ser un esclavo de Cristo. Y vinimos viendo, ¿verdad?, desde el principio cómo esa palabra crea en nosotros como un dolor. Sentirnos que nos están tratando como esclavos es una vergüenza, ¿sí o no? Por eso es que venimos a Cristo de manera voluntaria como esclavo. Mateo 8, versículo 5, fíjense cómo comienza esta historia. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos hombres tenía este romano a su cargo? Centurión significa obviamente 100. Dice, rogándole y diciendo. Ahora, quiero que noten las palabras porque todas tienen mucho sentido. Un hombre de autoridad, romano, ni siquiera judío, viene donde Jesús rogando. Ahora, quiero que vean esto. De repente usted se va al Bajo Manhattan, está por la calle 30, 40, por la 20 y ve un edificio de 110 pisos y usted ve parado esperando su autobús en el frío, ve un hombre que va en el elevador de cristal bajando con su traje, su maletín y usted dice, wow, parece el dueño del edificio. Y baja por la puerta y usted lo ve con un traje que parece de $20,000
Y de repente este hombre ve a otro hombre que está vestido con ropas de gente pobre y se le postra de rodillas. ¿Qué usted pensaría? Está increíble, ¿verdad? ¿Qué usted pensaría? Dice, ese hombre, ¿será el papá que lo abandonó? ¿Quién es el Señor a quien se le postró? Pues es la imagen de este centurión. Es un hombre de autoridad y Jesús no aparentaba físicamente tener autoridad. Y le dice, rogándole, ¿y cómo le llamó? Señor. Esta palabra en el griego es kurios, hemos estudiado, es llamarle a Cristo amo. En ese sentido le dijo amo, Dios mío, mi Señor. Aquí no es como nosotros decimos, Señor, perdón, ¿qué hora es? No es ese Señor aquí. O Señor, ¿usted sabe dónde queda el tren 7? Tampoco. Aquí Señor es mi Señor, mi Dios, mi dueño, mi amo. Esa es la idea de esta palabra. ¿Se acuerdan de Tomás cuando sabe que Jesús resucitó? Mi Dios, Señor mío, Dios mío. Bueno, dice el centurión, Señor, mi criado, hay palabras aquí que se ven como fuera de lugar, porque él tiene autoridad, tiene esclavo y él responde como esclavo. Mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahora, lo que va a decir a continuación, este centurión habla de qué estima le tenía a Jesús. Le respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, ¿qué hizo este centurión quien tenía autoridad? Obviamente él solo. Él se postró. Jesús no le dijo, tú eres un esclavo, yo soy tu Señor. Él por la fe identificó a quien tenía enfrente. Que no tenía nada que ver con las medallas de militares, con el penacho, que es el casco de los romanos, no tenía que ver con el caballo. A lo mejor vino con una fila de soldados atrás y Jesús en chancletita. ¿Se imagina la escena? ¿Sí puede imaginársela? Y le dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra solamente y mi criado sanará. ¿Qué le está diciendo el centurión a Jesús? Tú tienes autoridad no solamente sobre mí, Señor, sino sobre la enfermedad, los demonios, la tempestad, sobre todo. Con tu palabra, así como hiciste la creación, nada más dilo y sanará. Esa es la idea. Hermanos, ese wow que usted dijo, ¿por qué cuando el Señor nos manda a que le obedezcamos, no sentimos la misma actitud de que el Señor nos está hablando? Ese wow que dijimos, yo también, por ahí oí wow, yo también digo wow cuando leo esto. Pero se nos hace pesado cuando Dios te dice, perdona, sirve, ofrenda, pinta aquí, vete a visitar al enfermo, ora por fulano. Sí, Señor, más tarde. Y no tenemos el rango de este centurión. Entonces aquí es donde, bueno, no sé si usted, pero a mí me duele aquí ahora mismo. ¿Sí, no le duele un poquito aquí? A mí me duele. Ver la actitud de este hombre, quien tenía una autoridad máxima, puedo decir, en comparación a Jesús, le dice algo, manda la palabra, mi criado sanará. Y dice el 9, porque también yo, diga conmigo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Este hombre tenía una posición que no tenía ni que pensar en eso. Porque usted piensa en los gobernadores, los militares, usted piensa en los capitanes, tenientes, mayores, etc. Y nadie piensa que está bajo autoridad. Todo el mundo se jacta de sus medallas. No, nunca dicen yo soy el siervo del mayor. No, el capitán dice, no, yo soy el que manda a todos estos. Y este centurión se humilla. Dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Entendí el principio de autoridad. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Dice el verso 10, al oírlo Jesús, ¿cuántos quieren que Jesús se maraville por lo que usted hace? Dice, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiero que usted conecte la fe aquí. ¿Qué es fe? Miren, simplifíquelo, dos cosas. Fe es reconocer a Jesús como Dios y hacer todo lo que Él nos diga que haga. Nos vaya bien o nos vaya mal. Eso es fe.
Reconocer a Jesús como mi Señor. ¿Y cómo sé yo que lo estoy haciendo? Al hacer todo lo que Él me dice que haga. Así de sencillo. Se maravilló, dice el verso 11, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, les estaba refiriendo a los israelitas, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabe lo que hizo él cuando llegó? ¿Quién se acuerda? Preguntó a qué hora se sanó. Porque Jesús dijo, ve, ya está sano. Y dijo, claro, no hizo así, ¿verdad? Miró el sol. Miró el sol, ¿verdad? Dijo, ¿qué hora es? Nosotros haríamos así. Dice, ¿a qué hora sanó? Y obviamente preguntó para saber que sanó a la hora que Jesús dijo. Hermanos, esta historia debe quebrantarnos a nosotros. Porque nosotros nos tomamos el tiempo para decir, ¿sirvo a Dios o no sirvo a Dios? Lo voy a pensar. Dame un año. Y esto que hemos estudiado nos dice que no somos dueños nuestros. Él derramó toda su sangre, no quedó una gota en su cuerpo, así dice la palabra, para comprarnos a precio. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante Dios como siervos? Decirle a Dios, Señor, solo di la palabra. Esa debe ser la actitud. Cuando un militar va delante de su jefe o su superior y se para, ¿sabe lo que está en la mente del soldado? ¿Sabe lo que está en su mente? ¿Quién sabe? Nada. Está asustado, no sé lo que me va a decir el jefe. Esa es la idea. Yo no sé lo que me va a pedir. Mi esposa y yo a veces nos sentamos y un día el Señor, yo creo que me hizo sentir eso para que no me enorgulleciese, ¿verdad?, de la iglesia y todo eso. Le dije a mi esposa, mi amor, ¿y si el Señor nos manda a otro lugar? Y me dice ella, yo estaba pensando lo mismo. Y digo, no, pues el Señor está hablando. Y le decía al pastor Toño, le compartía, le dije, yo no sé por qué sentí eso. Y el pastor me dijo, a veces Dios lo hace porque te va a mandar a otro lugar o para que ponga los pies en la tierra, de que Él es el que manda. Y a mí lo único que me molesta de venir a esta iglesia, hermano, es el tráfico. Lo que quiero decir es que estoy cómodo donde Dios me tiene, estoy contento, pero a veces eso no es como yo digo, es como Dios dice. Y me alegró mucho que mi esposa sintió lo mismo. Y no le estoy diciendo que nos vamos, bueno, solo Dios sabe. Pero en ese momento sentí como que caí así, dije, ay Señor. Y ahí vino el desafío. Ahí me pregunté yo, ¿y si nos pide que nos vayamos a otro lugar? Mira, mi suegra se está haciendo así. No se asuste, doña, que se va con nosotros. Hermanos, la idea aquí es que ser un siervo de Cristo, todo eso nace en la cruz. Eso nace en la cruz. Cuando yo tengo temporadas donde me siento frío, llegan momentos que viene desánimo, ¿verdad? Lo único que me reanima es la cruz. Cuando yo miro que el Señor subió ahí en lugar mío, eso como que me pone gasolina nueva. Y cada vez que sirvo, que mi orgullo se está como subiendo, la cruz. Y cada vez que pienso, ¿verdad? Jesús vino como siervo. Y si pudiéramos entender eso, nuestra vida fuera diferente, de que el Señor es nuestro dueño. Pero les digo esto, y espero lo diga con toda la humildad, porque yo voy incluido en el paquete. Tengamos cuidado de nosotros, engañarnos a nosotros, pensando que en una alabanza podemos decir, Dios es mi Señor, y no hacer lo que Él dice. ¿Por qué me dicen Señor, Maestro y Señor, y no hacen lo que yo le digo? Ahí es donde está el desafío. ¿Cómo yo sé que soy esclavo de Cristo? No es por lo mucho que hago o lo bien que lo hago. Es cuando yo hago lo que Él dice. En el momento que Él lo dice, como Él lo dice. Esa es la idea. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, por favor. A través de esta enseñanza, hermanos, podemos entender que la vida de un cristiano, la motivación de servir a Dios, comienza en la cruz. Ahí comienza todo. El día que yo recuerdo cuando
antes de decir esto, una de las historias que más leemos es Mateo 18. Esa es una de las historias con la que yo más me identifico, porque habla de un señor a quien un siervo le debía, calculamos, ¿verdad?, 60 millones de denarios, ¿verdad? O 60 millones, ya se me perdió el número, pero le debía toda una eternidad de deuda, para no decir el número incorrecto. Y cuando le presentan a este siervo que le debía a su señor esta deuda impagable, el Señor dice que movido a misericordia le perdonó la deuda. Y cuando sale este siervo perdonado con la deuda pagada, la historia habla en contexto que el Señor esperaba que este siervo respondiera en gratitud con su vida. Cuando los otros consiervos ven que este siervo a quien le perdonaron la deuda se encontró con uno que le debía 3 meses de trabajo, 100 denarios, no lo perdonó, lo agarró por el cuello, lo metió a la cárcel. Eso, si lo usamos de manera metafórica, o más bien si lo ilustramos a nuestro tiempo, podríamos decir cuando maltratamos al prójimo. Esa es la idea. Y dice que los consiervos se entristecieron. ¿Por qué? Porque el Señor era un Señor misericordioso y lo perdonó. Quizás dijeron, ¿cómo a quien el Señor compró? Porque lo compró. Pero lo más grande de esta historia es que cuando Él le perdona la deuda, luego dice, y lo soltó. Eso es increíble, porque un amo cuando compra un esclavo lo amarra. Usted puede leer la historia luego, Mateo 18, y dice, movido a misericordia le perdonó la deuda y lo dejó ir. Esa palabra, lo dejó ir, es la que usted y yo tenemos, que podemos decidir. Podemos hacer lo que nos dé la gana, todos. Pero es recordar que el Señor pagó por nosotros, que nos hace recapacitar, decir, me dejó ir el Señor, pero yo voluntariamente soy esclavo del Señor. El Señor espera que respondamos a eso, porque si Él nos obliga, ya no es por gratitud, es por imposición. Y ya leímos que el Señor no quiere esclavizar o meternos al yugo de servidumbre, pero quiere que voluntariamente nos hagamos siervos del Señor. Y una de las maneras que podemos hacer eso es servir al Señor, vivir una vida de obediencia a su palabra. Ese siervo a quien le perdonó la deuda, dice la palabra, lo dejó ir. Ustedes hoy se van a su casa y Dios los deja ir. Dios no te enferma cuando tú lo desobedeces, no te quita la comida cuando no haces lo que Él te dice, no te corta la luz de tu casa cuando Él te dice haz esto y no lo haces, ¿verdad que no? ¿Te imaginas que Dios fuera así, ojo por ojo? No, a veces nos vamos hasta de vacaciones en desobediencia y la pasamos bien. Porque Dios espera que vengamos a Él. Y ser un siervo, repito, por eso les decía al principio, yo como pastor nunca manipulo a nadie para que sirva. Ni siquiera le digo, tenemos necesidad, nunca lo hago, porque sería ya yo motivándolos a que haga lo que usted no está respondiendo de la cruz. Por eso lo hacemos y claro, anunciamos y todo, pero dejamos que sea cada persona que diga, pastor, yo quiero servir al Señor. Algunos van a estar sirviendo aquí, otros allá afuera. Es la actitud que estamos hablando aquí, de ser un siervo. Al saber que Él me compró, yo no me gobierno. Al saber que Él me compró, yo no hago lo que me da la gana. Usted no se imagina las veces que yo no he tenido fuerzas para predicar. Y le digo, Señor, me quiero quedar aquí. Y luego Él me dice, ¿puedes quedarte? Así me dice. Y luego yo me acuerdo, digo, es que no me gobierno, mas no vivo yo, dice la palabra, vive Cristo en mí. Entonces, pero luego que doy el paso, siento como que viene la energía, viene todo. Es el momento humano que nos llega, ¿verdad? Ay, Señor, ustedes vinieron de Brooklyn, ¿verdad? ¿Quién más vino de lejos? Hermana María viene de Queens, Baruch. Bueno, Baruch no cuenta, vino manejando. Los que vinieron en tren, de lejos. Bueno, ustedes quizás, en comparación a los demás, se van a sentir, no, yo vengo de lejos, más lejos que tú. Pero cuando nos comparamos con aquel que caminó en sandalias 100 kilómetros para bautizarse de Galilea al Mar Muerto, o al Jordán mejor dicho, usted dice, no, usted no hizo nada. Y no despreciando lo que ustedes hacen, yo sé que es difícil, pero así es como podemos obedecer, comparándonos con Cristo, no con la hermanita que, bueno, yo vivo aquí a la esquina. Y si usted dice, no, el pastor lo dice porque él vive en la esquina, digo, no se compare conmigo, compárese con Jesús, que caminó en sandalias por todos lados. No tenía la tarjeta ni del tren.
Pues así es como podemos ver que el Señor lo dio todo, mis hermanos. ¿Lo dio todo para qué? Para que nosotros también lo demos todo. Lo demos todo. Amén. Padre, tú eres bueno, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu paciencia con nosotros. Perdónanos, Señor, si cuando nos das una orden, Señor, la posponemos, la pensamos y la posponemos y hacemos lo que nos da la gana. Perdónanos, Señor. Si estamos aquí en esta noche con vida, con respiro, es porque hay una oportunidad para el arrepentimiento, Señor. Y yo sé que muchos de los que están aquí se sentirían como yo, porque es Cristo el que nos afirma. Cristo es el perfecto, pero eso no significa que tú no esperas que cada uno te demos una respuesta. Yo sé que tú has estado tocando los corazones, Señor, pero ahí está esa voluntad libre que algunos creemos tener, que al final decimos: yo lo hago cuando yo quiera, mañana, la semana que viene, cuando descanse. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, porque más adelante será más difícil. Será más difícil, Señor. Tu gracia fue prometida, tu Espíritu Santo fue dado, tu palabra fue entregada, Señor. ¿Qué más queremos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.